El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Pues los temas son muy, muy buenos y tenemos con nosotros al doctor Salvador Tomasini. Gracias, hola, doctor. De nada, Ceci. Hola, amigos. Bueno, pues creo que habíamos empezado a hablar sobre la Virgen, ¿verdad? Sí, y tenemos muchos temas pendientes de ella. Así es toda una enormidad de temas y de programas que tendríamos que hacer sobre ella. La vez pasada llegamos hasta la parte del anuncio, si no mal me equivoco, ¿eh? Así es, doctor. Pero el día de hoy planeamos hablar un poquito más sobre este tema de la maternidad divina. ¿Qué significa la maternidad divina en María? Porque pues no es una maternidad cualquiera. Así es. O sea, ya es, ¿cómo diríamos? No podemos separar a Jesús. No podemos hablar de que María es la madre de la humanidad de Jesús y dejando a un lado la divinidad, puesto que son la misma persona. Sí. O sea, es prácticamente no hay diferencia, ¿no? Es el verbo, pero que toma carne, por lo tanto el verbo eterno humanizado es inseparable. Así que María tiene que ser forzosamente madre de Dios hombre. Pero el problema es cómo, o sea, bajo qué circunstancias o qué cosas pudo tener ella para poder llegar a ser la madre de Dios. En términos generales, hablamos de que el Padre genera al Hijo con un germen divino, un germen de fecundidad divina. Y ese germen de fecundidad divina es lo único. Esa paternidad es lo único que no le da al Hijo. En el momento de generarlo, el Hijo es Hijo, no puede ser Hijo y Padre. Pero ese germen se lo da a María. No vamos a hablar de las causas, sino simplemente hay una mujer que tiene que ser la madre de su Hijo en este mundo, y esa mujer es María. Esa mujer ya hablamos de que fue inmaculada, de que logra la inmaculadez por la decisión de ella. Por decisión propia. O sea, ella es inmaculada, creada inmaculada, pero el conservar esa inmaculadez es por decisión propia, por su prueba. También hablamos de que María tiene que ser redimida, y es redimida gracias a los méritos de su futuro hijo. Pero ahora va a ser la madre del Hijo de Dios. Entonces el Padre le comunica su germen de fecundidad, y ese germen de fecundidad en María se convierte en maternidad divina. Ahora sí, con la divina voluntad en ella, con la vida divina en ella y con el germen de fecundidad divina, prácticamente ella está tomando el papel de padre, ¿sí? Sí, de padre y de madre. El papel del Padre Celestial, pero ahora en ella es la Madre de Dios. Puede engendrar a ese Hijo. Una de las cosas que a veces nos resulta difícil entender es, había una división enorme entre la divinidad y la humanidad. El verbo que se vuelve carne desde toda la eternidad en la mente de Dios es lo que une esas dos naturalezas. Pero el hombre, Adán, con la desobediencia, porque él fue creado igual que la humanidad de Jesús, Adán rompe esa unión. Y entonces ya no había posibilidad de unir nuevamente esto. Hemos hablado y se nos ha mencionado que el que une este abismo es Cristo a través de la cruz. Efectivamente, o sea, Cristo es el que vuelve a unirnos, pero su madre está antes que él.
Qué interesante. Y su madre tiene la vida divina, la fecundidad divina, y es parte de la familia humana. Por lo tanto, en ella se vuelve a unir la parte divina con la parte humana. En ella renace nuevamente el reino de Dios sobre la tierra. Es como que el puente primario sería la Virgen. Así es. No podemos pasar a través de ella, pero a través de ella viene Jesús, que es el que nos puede jalar y nos puede llevar hacia el reino. En el plano de las hipótesis, doctor. Hipótesis. Hipótesis, en el plano de las hipótesis, ¿pudo haber prescindido Dios de la Virgen? No. ¿Y cuál sería la razón? ¿Que le tenía que dar humanidad? Porque su hijo tenía que venir a este mundo. O sea, la idea era el reino de su hijo, el reino de él aquí, con su hijo reinando. Sí. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que su hijo tenía que multiplicar su vida en cada uno de nosotros para volvernos semejantes a él y tener todo un pueblo de reyes. Sí. Sí, ese era el plan. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera se hubiera podido, o sea, aparecer Jesús aquí en este mundo sin tener una madre y poder decir que es hijo del hombre? Es que no tenía manera. O sea, no tenía manera No porque hay tenía que manera. tomar a alguien. Y si hubiera aparecido él, o sea, ya adulto, entonces, ¿de qué manera nos puede unir con él? ¿Cómo podría redimirnos? Porque Jesús redime lo que asume. Claro. O sea, claro. Tiene que asumir nuestra humanidad, y en ese asumirla es como nos va a ir redimiendo. Si Él se presenta aquí como adulto, toda la parte anterior, ¿cómo la asume? Sí. Él tenía que asumir nuestra humanidad desde el mismo momento del embarazo. Es algo que como que obligado a preguntar, porque uno dice, bueno, pues hubiera aparecido Jesús adulto, o bueno, ya un bebito chiquito que lo amamantara una loba. Una loba. Como Rómulo y Remo, ¿no? Es decir, podría haber muchas soluciones, pero la única solución perfecta era esta. No. Es que es la única solución perfecta y es la única viable. Okay. Si entendemos esto de que Jesús tiene que asumir nuestra vida, ya sé que la gente va a decir, es que Él siendo Dios puede hacer lo que quiera. Pues claro, eso sí es cierto. Pues sí. Pero no quiso. Pero Dios no actúa en forma antinatural. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. Él es el principio de las leyes naturales. Por lo tanto, no puede ir, pero no es conveniente ni es su modo actuar en forma contraria a lo que Él es. No, es que era una solución perfecta y completa. Y esa solución perfecta y completa es el vínculo con la Virgen. Esa es la única. Y aparte es la única manera en que Dios podía comunicar la parte del amor materno que está en Él, cómo lo comunica a alguien que no va a ser ni siquiera familiar de Él. Dios quiere ser amado por una madre. Qué bien. Dios quiere ser amado por una madre. Y Dios quiere dotarnos a toda la humanidad de una madre para poder prodigar la parte del amor materno que está en Él, pero prodigarla a través de una persona, ¿cómo diríamos?, adecuada para dar eso. ¿Cómo podría el hombre dar el amor materno si la mujer es la que va a tener a ese bebé en su seno, la que va a alimentar a ese bebé, la que va a cuidar a ese bebé? ¿Cómo podría el hombre pasarle esa parte? ¿Cómo podría el hombre llegar a ese punto de sensibilidad? Creo que esto es obvio, el hombre y la mujer son diferentes.
¿Sí estás de acuerdo Sí, o claro. eres feminista? No, estoy de acuerdo totalmente. Gracias a Dios que somos diferentes. Somos diferentes. Sí. Somos diferentes. La mujer es más sensible, Sí, más sensitiva y el hombre es más racional. sí, ¿Sí? así es. O sea, entonces esa parte tenía que dársela a un ser que tuviera esas características y que su hijo apareciera en este mundo, pero como hijo del hombre, ¿sí? Para poderlo igualar con todos nosotros. Entonces eso quiere decir, cuando él se dice hijo del hombre, lo está diciendo textual, es Textual. decir, literal, porque efectivamente al ser hijo de María, es hijo de los hombres. Viene de Adán. Sí, viene de Adán. Y hay otras preguntas que le quiero hacer antes de seguir con el tema. María, al tener a Jesús en su vientre y obtener de Dios Padre ese germen de su paternidad, de su fecundidad, ¿se divinizó un poco? ¿Qué? ¿Ella tuvo alguna transformación? Ella ya es inmaculada, es sin pecado original. Así es. Ok, en el momento en que ella recibe en su seno a Jesús, opera en ella, además de la recepción, que debe haber sido algo extraordinario, ¿en su naturaleza humana hubo un cambio? No. Siguió siendo la misma, no sé, ya sé que estoy usando mal las palabras, pero no tengo otras. ¿Se divinizó en algo? Sí, pero a ver, es que aquí la pregunta es capciosa. No. Sí, definitivo sí. Si nosotros entendemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo es hombre y Dios verdadero, el ser humano tiene que tener las mismas características. La única diferencia es que Jesucristo es por naturaleza tanto humano como divino, Okay. pero el ser humano creado, ese iba a ser por gracia, por don. Se le iba a dotar de la vida divina y se le iba a dotar de la voluntad divina. Okay. Entonces, participa de esa naturaleza. Y algo, aunque va a ser difícil que se entienda así dicho nada más, pero la forma en que se nos participa esa vida divina es Jesús en nosotros. Sí. O sea, Okay. y eso lo dice Jesús en la última cena. Claro. Yo en ellos, tú Padre en mí, y ahora ellos para que sean. Yo estando en ellos, fundido en ellos, formando una sola cosa, como nos dice el catecismo, ahora sí puedo entender cómo es que el hombre normal puede tener una naturaleza divina prestada, dada, ¿sí? Como don. Pero necesitamos a Jesús en nosotros. Por lo tanto, María, ¿qué tenía en ella? Pues a Jesús con toda la extensión de la palabra. Con toda la extensión de la palabra. Sí. O sea, tenía a Jesús en ella, y no desde el momento del embarazo, no desde el momento en que él entra en su vientre, sino desde antes de nacer. Claro. Y esto lo hablamos cuando se crea el alma de ella, ¿no? También aquí entran muchas dudas porque estamos acostumbrados a medir en tiempo. Y María, o sea, es previa a Jesús, es anterior a Jesús. Pero eso es en el tiempo. En la eternidad Jesús es primero que todos, porque Él es el primogénito. Claro. Entonces, de alguna manera Jesús ya estaba en María, estaba engendrado en María, estaba concebido en María, y María estaba concebida en Jesús. Ay, qué hermoso. O sea, es algo que nos... Es una unidad increíble. Así es, para poder tener una sola vida, vamos a decirlo así, y una sola voluntad. Por lo tanto, esto que tú me preguntas no es en el momento de entrar Jesús, el verbo en su vientre, sino ya lo tiene desde el momento mismo de su creación del alma. Pero en razón del tiempo, estoy de acuerdo con usted, porque efectivamente ella vive la vida divina desde siempre. O sea, desde que es concebida en la mente del Padre, ella tiene vida divina. O sea, punto. Pero
en el momento en que ella recibe a Jesús en su vientre, tiene la mismísima vida divina hecha carne dentro de ella. ¿Y qué tenía antes? La tenía, pero de manera mística. No. ¿Es real? No. Este es un punto muy importante. Ah, qué bueno. Me voy a salir un poquito No para importa, poderlo explicar. En una ocasión está Luisa pensando que es como exagerado, entre comillas, lo que Jesús dice acerca de esa unión de Él con la criatura, de su voluntad con la criatura. Y entonces dice, ya no más falta que un día me diga que esto es más que la Eucaristía. Y entonces Jesús le dice, fíjate Pues que sí, ¿qué crees? Mi voluntad es la que me tiene puesto en la Eucaristía. Entonces mi voluntad me contiene más que todo. Yo estoy en mi voluntad. En el momento, Luisa se queda pensando y en alguna otra ocasión dice, ¿cómo es posible que la vida real de Jesús está en mí? Debe ser esa vida mística que tienen aquellos que están en su gracia. Entonces Jesús dice algo que hay que analizar, le dice, no es vida mística, sino es vida real. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no es vida mística, si no es vida real, quiere decir que la vida mística pues es menos, o es más chiquita, o es menos digo, está un grado abajo, en grado de santidad. ¿Okay? No es vida mística, sino es vida real. ¿Qué está diciendo? Pues que es mucho más. Esta de acá es mucho más que la vida mística. Bueno, sí, pero la vida mística, ¿qué es? Místico significa unión inefable del alma con Dios. Y si es vida real, es no solamente del alma, sino todo tú. Uh-huh. Por lo tanto, no es, vamos a decir, tan real como esta. No, está. Bueno, es una cosa increíble. Entonces, no es vida mística como aquellos que tienen mi gracia, sino es vida real en el alma y en el cuerpo, porque le dice, y no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Es una fusión, una unión de tal manera que se cumpla lo que en el catecismo nos dice en varias ocasiones, llegar a ser una sola cosa. Y llegar a ser una sola cosa, pero es esa fusión, igual que el Verbo se une a la humanidad y es una sola persona. Ahora Jesús se funde con la criatura y llegan a ser una sola cosa, una sola vida, una sola voluntad. No está anulada la humanidad, que ese es otro punto. No queda anulada porque entonces no tendría ningún sentido, sino ahora es la vida de Jesús, pero con la parte de la vida de la criatura, o sea, fundidas, y al actuar van actuando juntas. La criatura es la que pone el acto y la divinidad pone todos los atributos que van a correr en ese acto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la criatura empieza a hacer actos divinos. No, es que no tiene parámetro, es más que hacer milagros, o es más que resucitar a Lázaro, o es más que, no. Más que todo. Todo, o sea, no tiene parámetro, porque si estamos hablando que el caminar, el comer, el dormir, el parpadear, el respirar, que parece latir, que no sirven para nada, o sea, aunque nos mantienen en la vida, bueno, ¿sí? Nos mantienen en el ser, pues hay una diferencia abismal de que sean divinos. Claro. O sea, es abismal. No es lo mismo que yo coma solamente por satisfacer una necesidad física, a que yo coma porque vivo en Jesús y Jesús vive en mí, y ese comer lo santifico por eso, de una manera es distinta. que aquí el problema que tenemos es que nosotros medimos desde nuestra perspectiva. Si en una mesa pusiéramos a un animal, a un perro, pusiéramos a un ser humano,
y pusiéramos a Jesús, o sea, y los tres están comiendo, aparentemente desde afuera están haciendo lo mismo. Claro. El perro está cubriendo sus necesidades físicas para poder seguir vivo, nada más. El ser humano está comiendo para poder seguir vivo, pero al mismo tiempo puede usar la comida para compartir, para convivir con los demás y, en el mejor de los casos, para agradecerle a Dios por la comida y por lo que está haciendo, en fin. Pero, ¿será igual al acto de Jesús? No, creo que es más. El acto de Jesús es un acto divino. Sí. ¿Y qué sucede en un acto divino? Que se está haciendo, está tomando a toda la humanidad para agradecerle al Padre por toda la humanidad, por la comida. Está tomando todo lo que el hombre debería de haber dado a Dios de gloria, de alabanza, de amor, para dárselo Él en el acto de la comida. Y si es un acto divino, está multiplicando su vida. Eso significaría que solamente daremos gloria a Dios en esa medida. La gloria que Dios quiere y la que Él quería, la que Él planeó recibir es esa. Por eso a Adán lo forma con vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina, para que Adán le pudiera corresponder en la misma medida. Wow. ¿Sí? Sí. Entonces, no es el verbo cuando entra en el vientre de María, no es que María cambie. Su naturaleza humana sigue siendo naturaleza humana, Sí. pero ya desde antes tenía la parte dada, que era la naturaleza divina, por la unión con la vida divina y con la voluntad divina. En calidad no le dio más calidad, es lo que estoy queriendo decir. No le dio más calidad. Y simplemente ahora ella engendra en sí a ese ser que es el Hijo de Dios, pero también es hijo de ella. Gracias a su germen humano puede ser la madre de la parte humana de Jesús. ¿Sí? Sí. Y eso lo toma de ella, que es lo de las gotas de sangre, en que el Espíritu Santo forma la humanidad de Jesús. Pero el germen divino, esa fecundidad divina, es la que le permite en ese momento ser madre también de Dios. Lo cual es extraordinario. Fíjese que el día de ayer fuimos a una conferencia que dio el doctor Ricardo Castañón y dijo algo interesantísimo. Además de decir lo de las gotas de sangre de la Virgen, que ya lo hemos hablado aquí, que tomó 3 gotas de sangre para 5. O 5, las que sean. No, pero es que aquí dice 5 5. gotas. Las gotas, aquí él dijo 3, pero las gotas de sangre de la Virgen para entonces obtener la humanidad. Esa era la tierra de María, por así decirlo. Pero dijo algo muy interesante. Cuando él ha analizado las hostias que tienen milagro eucarístico, es decir, que están manchadas o empapadas de sangre, dice que ha podido analizar la sangre, ¿sí?, de los milagros eucarísticos, entre ellos uno de Argentina y uno de aquí de México, que es el milagro de Tixtla, y la sangre tiene todas las características humanas. Qué raro. ¿No? Qué raro, ¿no? Pero qué hermoso. No, pero espérate, ¿por qué qué hermoso? No, qué maravilloso. ¿Pero por qué? ¿Que no es hombre verdadero? Bueno, sí, pero en un pedazo de pan. Bueno, sí, pero es a lo que me refiero. Bueno. Es a lo que me refiero. Pero déjeme terminar, doctor, porque esto es más impresionante. Entonces ellos, los científicos, cuando llega a un laboratorio, pueden decir cuál es el tipo de sangre, que los glóbulos, todo, si está viva la sangre, si está muerta, de cuánto tiempo, todo eso lo pueden decir. Pero cuando tratan de replicar el ADN, nunca han podido. Interesantísimo, que yo creo que será motivo de un análisis profundo, y usted más como doctor, porque dice, o sea, perfectamente la sangre, sangre humana, sangre viva, sangre oxigenada, hay glóbulos blancos, glóbulos rojos, además algo también interesantísimo es que de la hostia, o sea, la sangre no está abajo de la hostia, sino adentro de la hostia. Wow, es un pedacito, o sea, delgadísimo. Y además no hemos podido replicar el ADN, imposible.
Todas las veces que hemos tenido esa oportunidad de poder analizar, porque además son muestras ciegas, nunca decimos a los laboratorios qué es o cómo es ni nada, y nos dicen el ADN de ninguna forma lo pudimos replicar. No sé a lo que te refieres con replicar. Sí, porque clonar. O sea, si intentáramos clonarlo, no lo podríamos hacer. ¿Ok? Porque ya ve que para poder clonar a alguien necesita algo de esa persona. Por eso el ADN, y con ese ADN se hace esa duplicación. Sí, pero eso no lo ha podido hacer. O sea, esa clonación. Es imposible. Por eso. Interesante, porque, pues, ¿quién puede replicar al hombre Dios? Nadie. O sea, es que es una prueba más de su divinidad. Para mí es una prueba más de su divinidad y de lo que significa que Él es hombre Dios. O sea, es una prueba para el que tiene fe, eso es una prueba más. Para nosotros, a lo mejor, bueno, los laboratorios son los tontos y no pudieron. No, lo que es interesantísimo es que prueba que hay sangre, que es humana, que es de un tipo de sangre, que está viva y que se sigue, y además ha comprobado que, por ejemplo, del milagro de Tixla, la sangre se sigue produciendo. O sea, no es una sangre que ya se produjo ahí y se quedó estable. No, sino que sigue brotando viva. Una cosa excepcional, realmente, pero esto es parte de lo que significa la sangre del hombre Dios. Así es, bueno. Y yo lo que digo es qué tristeza. Bueno, entonces explíquenos por qué se cuenta triste, doctor. Digo, qué tristeza que Dios tenga que recurrir a estas cosas para que le creamos. Sí. Qué tristeza para que tú digas que al que tiene fe esto le prueba más. Perdón, pero eso es de veras de dar lástima que Dios tenga que recurrir a este tipo de recursos para decir, hombre, créanme, aquí estoy. Yo se lo creo, doctor. O sea, yo no necesito ninguna prueba. Yo no necesito ninguna prueba. Entonces, a mí me da alegría. Entonces, a mí me da alegría. Olvida, ¿por qué te da alegría? ¿No te parece triste que Dios esté usando esto para que haya personas que duden o empiecen a creer? ¿Y por qué no lo ves desde el punto de vista del amor de Dios hacia nuestra pobreza y miseria? Yo estoy totalmente de acuerdo. Qué hermoso que Dios nos ame tanto que llega a este extremo. Y no lo digo por mí, yo no lo necesito. Claro. Yo ni lo pedí ni nada. Simple y sencillamente cuando veo estos estudios y veo las personas de ciencia, ¿no? que son agnósticas o ateas, pues me da alegría del amor de Dios por todas estas personas. Así es, nadie quita eso, pero vuelvo al punto, que no sería mejor que el hombre creyera simplemente por ser palabra de Dios. Sí, claro, doctor, yo soy la primera que lo celebraría. Entonces, ante esas situaciones, por lo que yo digo, qué triste que Dios tenga que recurrir a esto, qué triste que Dios haya tenido, después de haberle dado al hombre todo lo que le dio, la vida divina, con todos los gozos, con todas las bienaventuranzas de la vida divina, tener que venir a morir por aquel hombre para poderle decir, hombre, estás mal, vuélvete al camino. Digo, perdón, pero creo que es obvio. ¿Es amor de Dios? Sí, pero es una tristeza que el hombre sea tan pecador, tan duro. ¿Y tan duro de corazón? Tan duro, claro. Tan loco, porque estamos locos. Y lo somos todos. Estamos locos, y en donde prácticamente estamos desperdiciando todo lo bueno, y estamos aficionándonos a todo lo que nos hace daño. Yo creo que, doctor, como que Dios lo tiene previsto, ¿no? O sea, claro. Lo tiene previsto dentro del adelanto de la ciencia, porque hablar de esto son palabras mayores. O sea, poder ver, o sea, estas células y poder ver la sangre y poder ver lo del ADN, pues realmente estamos hablando de un progreso increíble de la ciencia humana. Sí, o sea, por eso no quitamos toda esa parte, simplemente dejémoslo así. Está bien, doctor. Ya habíamos dicho, o lo que habíamos preguntado sobre si le agregaba algo a la Virgen. No le agregaba. Y no le agregaba, ya nos explicó. O sea, ella es la madre, ella tiene esa unión, es el mismo anillo de unión de la divinidad con la humanidad, el que tiene Jesús y el que tiene ella, es el mismo. Prácticamente es simplemente la consecuencia lógica de todo lo que ella posee. Si ella posee la paternidad divina convertida en maternidad, posee la vida divina,
la voluntad divina y una naturaleza humana, forzosamente tenía que ser la madre de ese binomio, el hombre-Dios. Y en ese punto es en donde quiero retomar. Es la primera que une otra vez esas dos naturalezas. En ella se unen y gracias a eso es que ella puede ser ahora la madre de Jesús. ¿Sí? Sí. Junto con esto, debemos entender que la divina voluntad estuvo exiliada de este mundo desde el momento de la desobediencia de Adán hasta el momento de la encarnación de la Virgen, ¿sí? De la concepción de la Virgen. Entonces, en María se cumple ese gran prodigio. Nuevamente la divinidad, la voluntad divina, renace a este mundo en María. Por eso se considera la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos, en que ella puede abarcar a toda la familia humana, pagarle al Padre por toda la familia humana, puede hacer los actos que toda la familia humana debería de haber hecho, en fin, es la plenitud de los tiempos. Ahora, en ese momento, cuando ya está esta parte, no me acuerdo si lo mencionamos la otra vez, pero es conveniente repetirlo. O sea, lo mismo que pasó en la Trinidad, ahora pasa en la tierra. El Padre genera al Hijo, el Hijo corresponde al Padre, se aman entre ellos y de ese amor procede el Espíritu Santo. Mismo germen, misma naturaleza. Germen divino, el Espíritu Santo que procede de eso, germen divino, naturaleza divina. En la tierra, María, germen humano y divino, Jesús, humano y divino, esa unión entre ellos dos, y de ese acto procede la familia humana, con el mismo germen y con todo igual. Deberíamos de ser humano-divino. Es exactamente igual que lo que pasó allá. Yo le quiero hacer una pregunta. Lógicamente, él ya ha hecho hombre Dios a través de este paso. ¿Cómo nos comunica, aunque podría ser obvio, cómo nos comunica este germen divino de nuevo? Es decir, el puente es María, él ya una vez hecho hombre Dios, ¿cómo me comunica o cómo le comunica al género humano esta divinidad para incorporarse al hombre? ¿A través de los sacramentos? ¿A través de simplemente...? Es un don. Okay. O sea, los sacramentos nos restituyen la vida divina. Okay. Por medio del bautismo, o sea, nos injertan nuevamente en el germen de vida divina. Pero la vamos a hacer crecer a través de nuestros actos humanos, virtudes. Vamos a ir haciendo crecer aquel germen, aquella semilla, y la vamos a hacer crecer hasta donde podamos, pero no va a ser a la debida estatura. Ahora, viene el momento en que la divinidad decide, el Padre decide dar nuevamente su voluntad y esta unión con su Hijo para que nuestros actos adquieran las características de actos divinos y que sean actos de ellos, pero es un don, no es un logro, de la persona, de que por medio de las virtudes y que haya llegado a una determinada altura, es un regalo, porque si no, difícilmente lo podríamos alcanzar. Primero tendríamos que alcanzar la santidad humana y luego vendría ya como consecuencia la santidad divina, y no es así. No es un logro de la Iglesia, en el sentido de que la Iglesia vaya progresando, y esto está en el Catecismo. El reino de Dios sobre la tierra, o sea, no será una consecución de la Iglesia, sino un triunfo del cielo. Es un triunfo del cielo. Incluso el Catecismo nos habla de un declive de la Iglesia y de que la Iglesia tiene que llegar a sufrir la pasión que sufrió Jesús, y que casi tiene que llegar al punto de la muerte. No va a morir, pero casi, ¿sí? Entonces, estamos en esas. El reino de Dios no se establece
como un triunfo consecutivo por la Iglesia, ni por una vida santa por medio de ti. ¿Cómo se une? ¿Cómo es que Dios nos lo da? Primero nos da el conocimiento, es necesario. El conocimiento para poder saber que existe, saber que hay y poder desearlo, ¿sí? Pero antes que eso tuvo que establecerse sobre la tierra en las criaturas de la estirpe común, o sea, nacidas en pecado original, se tuvo que establecer ese reino para que pudiéramos nosotros acceder a él. El reino ya estaba en María y Jesús, obvio, Sí. pero no podíamos acceder a él porque María es inmaculada, nosotros no. Jesús es divinidad, nosotros no. Entonces, esto lo tenían que pasar a una criatura de la estirpe común y que por medio de una vida completa de entrega, de práctica, de todo, pudiera hacer lo que Adán no hizo y pasar la prueba que Adán no pasó y que se fundara en ella el reino, pero una fundación en la estirpe común. Y esa es Luisa. Ya estando Luisa, ahora sí, ella triunfa, ella establece esa fundación del reino y a través de la enseñanza que ella nos deja, que son las palabras de Jesús en sus escritos, es como nosotros lo podemos adquirir siempre y cuando lo queramos.